Buen día para todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Casas, soy estudiante de Administración Pública de la CETAD de Madrid, Cundinamarca. Y el día de hoy voy a tratar un tema que se me asignó, que son los impuestos en Colombia. Em, Así que en este módulo de Política Económica con el docente René Aponte, siendo hoy 22 de noviembre del 2024. ¿Cómo lo voy a manejar? Con 6 interrogantes que lo voy a manejar así. El primero es qué son los impuestos y qué tipos de impuestos existen, que es una pregunta. También vamos a hablar sobre el tema del sistema tributario. Vamos a hablar sobre la evolución histórica de los impuestos. Vamos a hablar también de el impacto que ha tenido sobre la sociedad, sobre la economía. Vamos a hacer una comparación con referencia a otros países y sus impuestos. Y para finalizar, y no más importante, abordaremos el tema de qué reformas se han implementado y propuesto. Entonces, para iniciar con nuestra primera interrogante, es qué son los impuestos y tipos de impuestos que existen. No es para nadie un secreto que gracias al deterioro de los indicadores fiscales en Colombia se han generado diversas reformas tributarias y la mayoría de veces se centra en un tema como en un marco y en un mínimo porcentaje y nadie se ha tomado el trabajo de hacer estudios sobre el tema como más allá, más importante, que son la evasión de impuestos, que dada esta investigación me pareció muy importante abordar ese tema. ¿A qué voy con este aporte? Que los impuestos en Colombia, ¿qué son? Primero vamos a mirar la definición para poder entender todo el proceso que voy a llevar. Son pagos obligatorios que las personas y las empresas hacen al Estado con el fin de que pueda proveer bienes y servicios a otros colombianos. Los impuestos son la fuente principal como de los ingresos del Estado. Sin la tributación, el Estado no tendría suficiente dinero para garantizar bienes y servicios básicos para la población ni para mejorar la infraestructura del país. El pago de impuestos ha señalado en nuestra constitución política, entonces teniendo claro el concepto o definición de los impuestos en Colombia, nos entramos a analizar otros aspectos que para el Estado no son tan relevantes, pero sí tienen una gran importancia, que son la progresividad de algunos de ellos, la influencia de la estructura tributaria sobre la financiación de las empresas y la división de responsabilidades tributarias entre niveles de gobierno, a los que podemos llamar que el Estado perdió la calidad en manejar este tema sin tener claridad. Varios subtemas que salieron de esta interrogante, que podríamos llamarlos así, digamos, sin perder un balance fiscal, que es la equidad, la eficiencia y la neutralidad. La información que me llevó de varios apuntes sobre los impuestos es que hace algunos años no se hacían tantas reformas como pasa ahora en la actualidad, y se tomó como costumbre que los gobiernos hacen 3 o 4 reformas en el proceso que llevan de gobierno, ¿sí me van a entender? Entonces, por tener tantas reformas se baja como la calidad de cada una de ellas. Entonces, miren que miré un libro muy interesante que se llama Cinco ensayos sobre la tributación en Colombia, y que es como más el nivel de evasión y elusión del impuesto al valor agregado. Para, digamos, 1994, los resultados señalan que en dicho año la evasión del IVA interno fue del 32,6% y la evasión total de impuestos fue del 28,1%. O sea, suponiendo que, digamos, nadie hubiera evadido impuestos, y con la tarifa del IVA, que en ese momento era del 4,9%, se hubiera reunido el 14% de todos los impuestos.
pero pues como no fue así, entonces pues, se reunió muy poco. A eso voy ahorita, que digamos son tantas reformas que la calidad bajó, entonces todo el mundo evade puestos, todo el mundo, podemos llamarlo así, lava dinero. Entonces, eh, por medio de un oficio, ellos en el 2022 y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales responden a una consulta de algunos impuestos nacionales vigentes administrados por una entidad, así como las normas que se encuentran comprendidas. A continuación, presentaré algunos impuestos para que pues tengamos idea y los asimilemos de qué es lo que estoy hablando de que tenemos en Colombia, que es como el IVA de la renta y complementarios, los impuestos de IVA, impuesto bajo el régimen simplificado y formalización y generación de empleo. Tenemos el de gravamen a los movimientos financieros. Tenemos un impuesto nacional al consumo, impuesto nacional al carbono, al patrimonio, a bebidas, y digamos hay otros que son, digamos, pongámosle un ejemplo, HIT, que son muy ultra azucaradas, entonces eso también tiene un impuesto. Como segundo punto, vamos a hablar sobre el sistema tributario. Del 2000 al 2022 fue cuando se generaron grandes interrogantes, ya que aprobaron un total de 14 reformas tributarias y como objetivo se abordaron cuestiones del marco fiscal a través de enfoques conceptuales específicos para responder a situaciones fiscales actuales que requieren mayores ingresos. El resultado de este proceso sigue siendo un conjunto de estándares y sin darnos cuenta existe un problema. Que es como una coherencia y su estructura, que persisten debilidades al considerar evidencias como la orientación sobre las características de un sistema eficaz. Solo se logró resolver algunos tipos, algunos problemas identificados de cada reforma, pero pues sin embargo y muchas de ellas siguen sin respuesta, entonces pues es delicado el tema. El derecho tributario desempeña una serie de funciones importantes de la economía. En primer lugar, sirve como herramienta y tiene ingresos para asegurar la sostenibilidad de los recursos financieros del Estado. Además, también sirve como un potente sistema de información encargado de registrar las relaciones financieras entre personas y el Estado, cumpliendo la función de un sistema de precios, enviando señales a la sociedad sobre la evasión del comportamiento. Esto reúne algunas ideas sobre la calidad del sistema Big Data, que lo pueden llamar así, o el blockchain, y otras tecnologías de inteligencia artificial que pueden llenar vacíos de asimetría de información. La segunda parte muestra cómo el sistema tributario crea incentivos para el crecimiento a largo plazo, fomentando la inversión, el ahorro y los trámites, obras y otras acciones o virtudes finalmente. En este tercer punto que les voy a tocar es la evasión histórica de impuestos, la evolución, discúlpenme. Los impuestos desde tiempos inmemorables han sido elementos inherentes a la convivencia humana de la sociedad, desde los tributos en especie que se rendían a los faraones, o también digamos acá tenemos un ejemplo en Colombia, que los indígenas le pagaban impuestos a los colonizadores, que son los españoles, y Cristóbal Colón llegó a un cierto acuerdo para empezar a cobrar, digamos, impuestos por todo el oro, la comida, la gente. Ustedes saben que en ese tiempo era muy delicado todo ese tema. Entonces, lo de los impuestos está desde hace mucho tiempo. En mi opinión, la historia de los impuestos es un reflejo de luchas de poder y las desigualdades sociales y los cambios de estructuras económicas. En la antigüedad los impuestos solían ser arbitrarios y serían principalmente para mantener el poder de los gobernantes, no para, digamos, favorecer la población o los civiles, podemos llamarlo así. Entonces, con el surgimiento de nuevas ciudades, el Estado y los primeros estados nacionales, los sistemas tributarios se volvieron más sofisticados, aunque las desigualdades persistieron. La Revolución Francesa marcó un hito en la historia de la fiscalidad,
al cuestionar la legitimidad de los impuestos y exigir una mayor equidad en carga tributaria. Sin embargo, a lo largo del siglo XXI y principalmente del siglo XX, los impuestos siguieron siendo los instrumentos del control social y económico en manos de grandes élites. Para terminar este tercer punto, en conclusión, la historia de los impuestos es una historia de cambios y continuidades. Si bien los sistemas tributarios han evolucionado muchísimo a lo largo de todo este tiempo y los principios básicos de la tribución siguen siendo los mismos: la necesidad de financiar los gastos públicos y la búsqueda de una distribución equitativa a toda esta carga tributiva que se lleva. Como cuarto punto, quiero tratar el tema de qué impacto ha tenido sobre la sociedad y la economía. Los impuestos en Colombia siempre han sido un tema de conversación. Digamos, acá en mi casa, siempre vamos a hablar sobre los impuestos en la universidad, o digamos las personas que están de acuerdo a que los impuestos son necesarios para el progreso del país. Para mí es muy cierto, pero si tuvieran un cierto control y mejoraran su calidad. O sea, digamos, ¿para qué están los administradores públicos? Para controlar todo eso. ¿Para qué están los concejales? Para administrar, para controlar, para gestionar. Entonces, si existiera una mejor calidad de todo este tipo de impuestos, pues nosotros estaríamos muy bien. Creo que, digamos, muchos colombianos comparten esta sensación. A pesar de los avances de infraestructura y servicios públicos, todavía hay mucho por hacer y el control, pues como lo había hecho. Los impuestos tienen un gran impacto en nuestra vida diaria, desde el precio de los productos que compramos hasta la calidad de los servicios que recibimos. Sin embargo, es difícil evaluar si realmente estamos obteniendo un retorno justo hacia nosotros por todo este tipo de impuestos. Como estudiante de administración pública y partiendo desde este ensayo y este trabajo y todo esto que yo estoy hablándoles acá, creo que mi percepción del tema ha cambiado, ya que me llevó a indagar un poco más, a leer un poco más, a meterme a muchos subtemas de los que parten de los impuestos, y he encontrado cosas muy interesantes que espero ustedes lo hagan, porque ustedes manejan impuestos en su casa, sean administradores o no, y sería muy bueno que se fijaran un poco más en el tema y en un futuro tuvieran la posibilidad de generar calidad a todo esto. Vamos a hacer una comparación de referencia a otros países. En estos, digamos, miren que hay un tema específico de muchos amigos que se han ido del país y pagan más impuestos, pero tienen una mejor vida donde ellos están viviendo. Entonces voy de nuevo al tema, pues porque allá tienen más control, ellos tienen más beneficios como la salud, la educación. Deben de tener unas reformas pues más estructuradas. Entonces no es bueno comparar, porque debemos primero mirar nuestra casa, pero miremos un espejo de cómo están manejando los impuestos en otros países y cómo está manejando la vida, cómo está manejando la salud, el estudio. Entonces, y las ayudas que le dan al pueblo, que son muy grandes, como el mercado, todo el tema. Entonces, a esto voy yo con el quinto punto. Y pues el sexto punto, y para finalizar, y no más importante, para no cansarlos con el tema, es que abordar el tema de qué reformas se han implementado y las que se han propuesto. En los últimos años hemos sido testigos de las controversias y diversas reformas tributarias, y se ha generado un gran cambio, como lo pudimos ver en los años 90, que implementaron para ampliar la base tributaria y reducir la evasión fiscal, ajustando tasas a lo que la gente pues no se empapaba tanto del tema y pues lo pagaban y ya. En el 2003 se creó un gran impacto a la gente, ya que se modernizó mucho el sistema tributario y hacerlo un poco más eficiente, ya que se enfatizó en la renta y el IVA y algunos impuestos indirectos. Ya en el 2022, donde se presenta la era de nuestro presidente actual, Gustavo Petro, y fue muy ambiciosa con el objetivo
de aumentar la recaudación fiscal, financiando programas sociales y generando un gran debate a este aspecto. No opino demasiado al tema porque pues no tengo tanto conocimiento, pero solo después de un paso de tiempo y pues aprobadas algunas reformas vamos a mirar si en realidad dieron frutos o no dieron frutos. Insisto, entre más control y calidad tengan sobre estas reformas, vamos a mirar, yo creo que nos va a ir muy bien en el tema, pero si seguimos así, vamos a pagar mucho más y vamos a tener menos calidad de como recibir y de lo que damos. ¿Sí me va a entender? Referente al Estado. Ya para terminar, les quiero dejar una pregunta en el aire, que es: ¿el Estado internacional, el Estado internamente está sacando provecho de estas nuevas reformas o en realidad están sujetas a nuestro beneficio de igualdad para no generar el suficiente control? Entonces, de todos los temas que le hablé y todo el tema control, ¿será que sí estamos recibiendo lo que merecemos? ¿Será que no? Este es mi aporte sobre el tema de intereses en Colombia. Muchísimas gracias. Obviamente, esto es una parte muy mínima sobre el tema. Hay muchos temas, muchos personajes muy importantes que marcaron unas grandes diferencias en todo este tema de los intereses en Colombia. Entonces, indaguen y llénense de mucho conocimiento y verán que podemos aportar un granito de arena en nuestro país, en nuestro querido país. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y espero les haya gustado mi intervención. Chao, gracias.